Contrario a lo que se piensa, aquí te voy a explicar que la humanidad no es el hombre. ¿Por qué es importante entender esto? Porque equivocadamente así se ha dicho y se dice en los discursos más influyentes y de mayor autoridad en el mundo. ¿Hay problema en llamar hombre a la humanidad entera? Sí, semánticamente es erróneo porque se designa a la especie solamente con la mitad de ella, con el sexo masculino. Y cognitivamente también es equivocado porque no nos permite pensar la participación de las mujeres en la historia. Si hay problemas, ¿por qué es que se cree que el hombre refiere a la humanidad entera? Bueno, esto es por el progresivo instalamiento de una ideología patriarcal machista en la historia, a partir de las naciones que han dominado en Occidente. Entonces, ¿qué es el hombre para la humanidad? Bueno, pues es solo su mitad, uno de sus dos sexos, mientras que el otro es la mujer. Veámoslo detalladamente. ¿Por qué es importante entender esto? Tú lo puedes investigar. Todos los textos escritos hasta el siglo XX hablan permanentemente de hombre y nada o casi nada de la humanidad. La Biblia solo habla del hombre desde el principio y hasta el final. Nunca habla de humanidad. También en Aristóteles, el autor más influyente de todo Occidente y pilar de la mayoría de ciencias modernas, así como en Descartes, filósofo considerado el inicio de la modernidad, solo leerás los hombres. Los derechos humanos fueron proclamados inicialmente como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, porque así fueron llamados en su antecedente la Revolución Francesa. Estas cuatro fuentes son bases históricas de toda la civilización occidental, así que los discursos más importantes, religiosos, científicos, universitarios y políticos, llaman hombre a todas las personas que han existido en el planeta. ¿Hay problema en llamar el hombre a toda la especie humana de toda la historia en el planeta? Muchos descalifican este problema por el hecho de que se ha señalado solo a partir de la crítica feminista, y para otros simplemente no es un problema. Por ejemplo, César Hernández en su canal Esquizofrenia Natural cree que es una situación sin ningún problema cuando dice esto. Que eso depende de quién lo usa y de cómo se use y de cómo se puede llegar a entender. Si alguien considera que no quiere decir el hombre para referirse al ente histórico de la humanidad, puede decir la humanidad sin ningún problema. Si el español fuera machista, ya por mera estructura, esto sería completamente imposible. Según esto, sí se debe decir el hombre, pero si alguien no quiere decirlo así, pues tiene la humanidad como opción a elegir y evitar así la palabra. Esta oferta es una falsa solución porque reduce de forma objetivista esta situación a un conflicto entre términos, a un conflicto entre palabras. Vamos a aclarar el problema que tiene dos vertientes. Primero es semántico, la faceta más simple y entendible, que para designar a la especie entera se usa la palabra que refiere solo a la mitad de ella, el sexo masculino, y resulta en confusión. Por ejemplo, Hermila Galindo, que fue una política mexicana en el siglo XX. En 1918, ella ganó una diputación federal, pero se le negó porque en la ley estaba escrito cómo podían participar los senadores. Por ser confuso, se prestó para que en ese momento la discriminaran. Cuando se usa el hombre o alguna función solo en masculino, puede ser confuso porque parece integrar a todas las personas, el masculino abarcando el femenino, pero en dado caso se puede decantar solo por su significado masculino. Derivado de la confusión semántica del problema, hay una faceta cognitiva, que es más profunda y difícil de captar por los varones. Y es que no nos deja pensar a las mujeres participando históricamente de la humanidad. No solo porque las declaraciones universales dicen hombre, Dios creó al hombre, entre los hombres como entre las naciones. Tampoco porque las representaciones de la humanidad tienen al hombre como el centro gráfico. Sino porque desde Aristóteles se estableció literal que la mujer es un hombre defectuoso, incompleto, y por lo tanto asimilada a él. El hombre es quien expresa con plenitud la humanidad para Occidente y sus religiones mayoritarias, lo cual resulta en asimilación. Es necesario nombrar al hombre, pero la mujer queda sobreentendida, es abarcada por él. Como señalan correctamente los feminismos, la mujer es invisibilizada.
Entonces, si el problema es la confusión, la asimilación e invisibilización, la solución individual actual sí sería sustituir palabras, decir a partir de ahora humanidad en vez de hombre, pero como el problema es histórico y de la civilización occidental completa, lo importante y la real solución es saber por qué se viene diciendo hombre para llamar a toda la humanidad, de todo el planeta e historia, cuando semántica y cognitivamente es problemático y erróneo. ¿Por qué se cree que el hombre es la humanidad entera? Todos los discursos de los últimos 3 milenios han sido producidos mayoritariamente por hombres en todos los temas, pero decirle hombre a la humanidad no ha sido una conspiración machista milenaria y planetaria para borrar a la mujer. Este problema no se aclara yendo a la mente de los hombres, sino a la historia. Hombre viene de homo, no el homo del griego que significa igual, sino del latín. Homo viene de humus, que significa barro o lodo. Entonces, homo significa quien viene de la tierra, del barro o del lodo. Como la mayoría de los sentidos de las palabras lo explican los mitos, se trata aquí de la difundidísima creencia en la vieja región indoeuropea de la creación humana con lodo y luego dándosele vida por los dioses, tanto el dios abrámico de la Biblia, como Prometeo en la antigua Grecia, Namu en Sumeria, y en último término, el mito romano de Higinio. Acá en América, por ejemplo, en el Popol Vuh de los mayas, los dioses hicieron personas de barro, pero fue fallido y los hicieron con maíz, que ya es con lo que se hizo a la humanidad definitiva. Los dioses toman lodo y crean a la humanidad. El humus se hace homo, todo ser humano de cualquier sexo, raza, etnia o edad. Homo se sigue usando hoy como designación científica de las especies homínidas, Homo australopithecus, Homo habilis, Homo neanderthalis y los que somos nosotros, Homo sapiens. Homo, la humanidad, tiene su acusativo en hominem, humano. Esta última palabra tiene una transformación fonológica histórica al mezclarse el latín con otras lenguas durante la expansión del Imperio Romano, para que al paso del tiempo en español nos diera la palabra hombre y en las otras lenguas romances los siguientes. Estas lenguas están distribuidas en el mundo y son todos esos territorios representando, según Wikipedia, 950 millones de personas, es decir, el 14% de la población mundial. Pero si sumamos otras lenguas que en su contacto histórico con el latín también usan hombre en referencia a toda la especie, tenemos que sumar también al menos el inglés y el alemán, para que este fenómeno se extienda en estos territorios y representen 2.282 millones de personas y el 33% de la población mundial. Todo ese trayecto aclara que todos los que escribieron hombre no lo eligieron en vez de humanidad, sino que era la palabra formada históricamente con significado de humano, el creado por los dioses a partir del lodo. Si hominem significaba el humano, abarcando tanto masculino como femenino, ¿de dónde viene la palabra mujer? Si no se conociera la lengua española, se podría pensar que el femenino de hombre se construiría poniendo una A en posición final, hombra, atendiendo de forma simplista la regla gramatical del género, así como niño, niña, muchacho, muchacha, viejo, vieja, pero no sucede así. Mujer viene del latín mulier, donde su significado no es preciso, pues no se tiene registro documental suficiente para establecer una exacta filiación etimológica. En realidad no sabemos bien qué significaba mujer, pero se ofrece que viene de la raíz mel, con dos hipotéticos significados. La primera es en sentido de blando o aguado, que significaría mulier, el tipo de humano blando y débil. La segunda hipótesis es en sentido de moler, mulier como el tipo de humano que muele, que está encargada del molino o que incluso es activa. Ambas hipótesis pueden servir a dos diferentes intereses. Se demostraría la inferiorización de la mujer por llamarla débil o blanda, o bien se demostraría su valoración al designarla por su actividad. Pero como dijimos, no hay claridad al respecto del significado preciso, y ambas hipótesis son igual de válidas. Hemos visto que hominem es hombre, pero no el humano macho o de sexo masculino, sino el humano en general, cualquier humano. Así, mulier es la hominem femenina, y aquí aparece vir o varo como el hominem masculino, que es la palabra que se transformó en español a varón. Esto quiere decir que en el latín se puede seguir un orden en sus conceptos. Homo es la humanidad entera,
Hominem es cada ser humano en particular, mientras que su masculino es vir o varo y su femenino es mulier. Esto replica lo que sucede también con el griego antiguo, más antiguo que el latín, y su influencia, que también influye a todo Occidente contemporáneo. En el griego se designa la especie con anthropos, el macho es andros y la mujer es yune. Incluso el hebreo tiene este orden. Esto es importante porque es la lengua de la Biblia y es el texto más difundido en todo el mundo. Y así está escrito en el Génesis, donde está el mito de la creación por todo Occidente conocido. Dios crea primero a Adán, un cuerpo humano, después extrae uno de sus lados y hace a la mujer, la cual se llamará varona porque del varón fue tomada extraída. Aquí hay mucho tema de discusión. Por principio está este fragmento tan extraño donde dice literalmente que a la mujer se le llamará varona, pues en hebreo la palabra isha para mujer tiene al principio ish, la palabra para varón. En segundo término está la tergiversación histórica de la palabra lado, tzlea, que se tradujo como costilla, pero no en referencia a la parte ósea del cuerpo, sino a cualquier lado del cuerpo. Decir lo tengo a mis costillas significa simplemente que está a un lado mío. Los machistas jóvenes de hoy en día les dicen costillas a las mujeres, insistiendo en la inferiorización, pero esta no es más que la tergiversación del significado de lado, pues lo altamente impactante aquí es la conceptualización del Génesis, donde Dios crea un cuerpo humano con ambos sexos, un ser andrógino. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Y al separarlos, dejó íntegro el cuerpo macho y el de la hembra lo completó con más lodo, dándole finalmente prioridad al primero, derivando el nombre de la mujer del varón, Ish e Isha, estableciendo así esta creencia patriarcal. Lo que importa aquí es el orden conceptual. Tenemos a la humanidad a Adán, al macho Ish y a la hembra Isha. Este trayecto aclara que las lenguas madres de la cultura occidental, latín, griego y hebreo, tienen una correcta conceptualización, la especie que tiene dos sexos, masculino y femenino, lo que puede leerse en las lenguas originales de la Biblia de filósofos griegos y romanos. De estas antiguas lenguas con antecedentes de 10.000 años y habladas desde 6.000 años para acá, a la reciente formación de las lenguas romances de más o menos 1.500 años, se configuró la extraña situación donde hombre refiere equívocamente al sexo masculino al mismo tiempo que a la especie, mientras que mujer es unívocamente la individua femenina y abarcada por hombre. Pues bien, los textos cumbres del griego y hebreo son escritos alrededor de hace 2500 años, cuando sus comunidades ya se habían expandido territorialmente con tendencia imperial, dominando otros pueblos, basados en ciudades-estado, pero con un orden cada vez más patriarcal, cada vez más reyes y comerciantes varones, sus escritos mayoritariamente hechos por varones. De todos los autores bíblicos y filosóficos, los más importantes solamente son varones. Textos donde precisamente se establece cada vez más la creencia de la superioridad del varón frente a la mujer, no solo en cuestiones cotidianas como derechos, propiedades, libertades y asuntos de gobierno, que ya es cosa seria, sino el establecimiento de una superioridad natural, permanente y eterna, arguyendo la superioridad corporal de raciocinio y de alma. Cada vez más, se creía que las mujeres eran inferiores y por consiguiente tratadas de forma inferior, porque cada vez más fueron recluidas a la casa sin tener propiedades, empresas, desarrollo político, intelectual, económico o artístico. Con la expansión de los pueblos hasta dominar otros, tener esclavos y tener forma de estados, se configuró una cultura patriarcal, constatado en la lista de sus personajes históricos, donde son mayormente varones los gobernantes, propietarios, inventores, teóricos. Así, para cuando inicia y se consolida el Imperio Romano hace 2000 años, el dominio patriarcal ya tenía siglos de haberse impuesto por toda la región como modelo social. Paralelamente, se hace coincidir la palabra general de la especie con la particular del varón. Es de esta manera que desde el latín, hominem se va a ir asignando cada vez más al varón, pues se le crea el individuo humano que ostenta la humanidad en su plenitud, en sus mejores características. No por ser verdad, sino porque se venía heredando solo a varones puestos de poder, y por otro lado está la individua femenina, inferiorizada, un ejemplar disminuido de la especie, con menos derechos y propiedades, menos actividades públicas y libertad para crear. Y formar textualmente la inferiorización de la mujer en la Biblia, textos griegos y latinos, como en el hecho de que no se tiene descripciones sobre el significado de la palabra mulier,
los varones que escribieron al respecto no les interesó describir la palabra mulier. Para cuando los europeos invaden América hace 500 años, sus naciones con lenguas propias influidas por el latín, ya es dogma completo y tajante la creencia de la superioridad del varón y la discriminación de la mujer a partir de este doble discurso. Las mujeres son parte del hombre. Los hombres no son mujer, son hombre. Y como todo doble discurso, es fuente de confusiones y discriminación, pero resulta siempre en dominación. Entonces, no se trata de malas traducciones entre lenguas milenarias, ni tampoco se trata de la libre elección individual de palabras de los diferentes autores en la historia y del presente. Se trata de la formación del nombre de forma equívoca dentro del creciente dominio patriarcal histórico desde la antigüedad de Occidente hasta nuestros días. Un doble discurso que hace creer en la superioridad del varón y la inferioridad de la mujer, una creencia base de una de las más fuertes ideologías, el machismo. Hombre era la palabra para todo humano, de cualquier sexo y edad, donde cada uno tenía su nombre, pero solo por creer que el varón es superior se le empezó a asignar la palabra de la especie. Él era el humano completo, y eso solo pudo pasar si a un lado se hacía inferior a la mujer, llegándosele a creer una humana incompleta. Si no resulta clara esta usurpación de significado y doble discurso, hagamos este ejercicio. Asignemos humano solo a varones, y veamos lo que pasa. Los declaro humano y mujer. Perfume para humanos. Dicen que los humanos no deben llorar por una mujer. Esto es lo mismo que sucedió en la creación bíblica, donde originalmente se crea la humanidad con ambos sexos en el mismo cuerpo y después se les divide. Pero el patriarcado ideológico tergiversó este mito con la usurpación del significado de humanidad al hombre, estableciendo que Dios creó primero al varón. Luego, tergiversó el significado de ambos lados de la humanidad, sus dos sexos, cambiando lado por costilla, significando que la mujer es equivalente a una parte del varón, un varón incompleto. Y así se creó esa aberración conceptual de creer que la mujer es una derivada del varón, cuando es de una mujer de donde nace todo ser humano en el planeta y en la historia. Confundir humanidad con hombre es una expresión del patriarcado que ha configurado históricamente la visión de las personas en todo Occidente. No es una cuestión de términos en diferentes idiomas, sino la misma conceptualización de la realidad. Venimos de un habitar patriarcal histórico, que no veía varones y mujeres como sexos de una misma especie, sino como seres de diferente valor y capacidad, la mujer como inferior, religiosamente una derivada defectuosa y débil del varón, para la filosofía aristotélica un hombre con menor capacidad racional y para el psicoanálisis un varón castrado. El patriarcado ideológico consiste en asignar roles y capacidades a cada persona en función de su sexo, creyendo que el varón es superior a la mujer, porque su creencia básica es que la humanidad, en el infinito de cosas que ha hecho y puede hacer, se reduce a si entre las piernas hay una concavidad o una protuberancia. Entonces, ¿qué es el hombre para la humanidad? El hombre no es la humanidad. La humanidad es todo cuerpo humano que existe y ha existido. La hembra es la mitad de la humanidad y el macho es la otra mitad. Son hembra y macho porque esos son los nombres de los cuerpos sexuados de la humanidad, vistos solo en su constitución fisiológica y fuera de los cuales no hay otro tipo de humanos, salvo aquellos que no se les definió orgánicamente su sexo en la gestación y caen en mezclas de ambos sexos. Por encima del patriarcado y sus creencias, la humanidad habita sexuadamente, con dos sexos de la misma especie, donde no existe ninguna tarea social que sea exclusiva de un sexo o del otro. Gobernar, hacer deporte, ciencia, rebelarse, inventar, etc. Por supuesto, sí hay tareas diferenciadas entre ambos sexos, pero esas solamente son del orden orgánico. La diferencia sexual entre gónadas, donde cada una produce células sexuales distintas, espermatozoides y óvulos. Esto establece que la única diferencia funcional entre macho y hembra es su papel en la reproducción. El macho secreta espermas dentro de la hembra
y en su cuerpo de ésta se concibe, gesta, alumbra y amamanta al nuevo humano, producido de la fusión celular en la cópula. Toda tarea, rol, capacidad tiene la base orgánica del cuerpo vivo, pero se desarrollan en el orden histórico de cada sociedad, comunidad y persona con múltiples variaciones. Los cuerpos son macho o hembra, y hombre y mujer son la construcción cultural de esos cuerpos sexuados, a los que se les ha asignado históricamente tareas y roles sociales, los cuales solo hasta ahora se han empezado a cuestionar. Si el patriarcado se apropió de la palabra hombre, no se puede regresar al significado original de humano, pues ya está significada como varón. Más bien, que se quede con lo que tanto luchó por usurpar, pero ya no se le puede llamar hombre a toda la humanidad. El hombre es categoría de género instalada históricamente en el cuerpo humano macho, de sexo masculino. La mujer es categoría de género instalada históricamente en el cuerpo humano hembra, de sexo femenino. La humanidad es la especie que tiene dos sexos posibles, y así, sexuadamente, es como nosotros habitamos. Si estás de acuerdo o en desacuerdo con lo dicho, dale like o dislike, o bien, deja un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Para entrar a la filosofía del habitar, enfrentamos ideas tradicionales, las vemos de manera más amplia, clara, acorde a nuestros tiempos. Comparte este video con quien crees que le gustaría conocer algo así, o bien, compártelo a quien te gustaría plantearle argumentos si asume la idea patriarcal del hombre superior. Aquí hay más videos donde se confrontan otras ideas tradicionales. Suscríbete para seguir esta filosofía en su construcción de otra forma de ver la realidad. La humanidad no es el hombre. Gracias y ánimo.